Yo, nada más antes de darte la palabra, te quiero recordar que el Partido Arena, por ejemplo, está ofertando crear 250.000 empleos, ¿no? Un cuarto de millón de empleos si van a ganar las elecciones presidenciales. No sé si eso es posible y cómo se puede crear esa cantidad de empleos, pero, a ver, ¿qué pone sobre la mesa el partido de FMLN en este tema? Bueno, en primer lugar hay que decir que venimos de una situación ya difícil. El informe que nos plantea el PNUD sobre la situación del empleo nos dice que de cada 2 salvadoreños, 1 o está desempleado o está subempleado en el país. Y esta situación se está agudizando con la crisis económica y con la contracción de algunos sectores de la economía salvadoreña. Yo creo que el tema del empleo lo debemos de abordar responsablemente. Ya hemos oído esos cantos de sirena de creación de 50.000, 150.000, 250.000 empleos, sobre todo cuando se planteaba la idea de la negociación de ciertos tratados comerciales y estudios que se ha hecho sobre la generación del empleo directamente relacionado con esos tratados comerciales nos dicen que realmente se han quedado muy por abajo de las expectativas que habían planteado algunos ministros de Economía o el mismo presidente. Entonces yo creo que al hablar del empleo debemos de hablar, bueno, cuáles son los sectores que más dinamizan la economía y que puede generar empleo más rápidamente y más establemente, porque no se trata de generar un empleo que hoy está aquí, pero que si mañana Honduras o Haití le ofrecen mano de obra más barata, esa empresa se va de inmediato a esos países. Y nosotros creemos que hay ciertos sectores de la economía que son más proclives a generar un empleo estable en el país, como por ejemplo las micro, pequeñas y medianas empresas. Creemos que se debe inyectar recursos, asesoría técnica, búsqueda de nichos de mercado para las micro, pequeñas y medianas empresas, fomentar lo que llamamos el autoempleo, el emprendedurismo, o sea, que las personas puedan, con la asesoría técnica y los recursos financieros necesarios, ir montando sus propios esfuerzos empresariales, y esa creemos nosotros que es una corriente en la dirección de la generación de empleo. Otra muy importante es el tema del sector agropecuario. Y aquí en el sector agropecuario hay una situación muy particular, porque no solo el sector agropecuario te puede generar empleos estacionarios, te puede generar empleos de temporada, sino que también al inyectarle un dinamismo al sector agropecuario, tú estás garantizando que El Salvador recupere la seguridad alimentaria. Hay estudios de los organismos internacionales que dicen que El Salvador, frente a la crisis alimentaria mundial, es uno de los países más vulnerables en la región, porque dependemos alimentariamente de nuestros vecinos. Entonces, al inyectarle recursos al sector agropecuario, creemos que no solo se estaría generando empleo, sino que también se estaría garantizando la seguridad alimentaria en el país. Y un último factor es la propuesta que nosotros planteamos del primer empleo joven. Nosotros creemos que los jóvenes siempre tienen, al momento de entrar al mercado laboral, una situación difícil, porque cuando tú vas a una empresa, lo que te dice es que necesita que tengas tantos años de experiencia. ¿Y cómo vas a tener experiencia si no has tenido la posibilidad de foguearte, de tener ese primer empleo? Entonces nosotros hemos planteado que se le puede dar incentivos fiscales a las empresas para que se motiven a incluir en su planilla a jóvenes que van a su primer empleo. Estos incentivos fiscales pueden estar dirigidos por la vía de que se pueda equiparar o exonerar una parte del impuesto sobre la renta equivalente a la planilla de empleo joven que la empresa está generando. Entonces, ese mecanismo nos parece a nosotros que garantizaría un corredor, un puente de entrada de la juventud salvadoreña al mercado laboral y lo iría dignificando a la juventud
de tal manera que vaya ascendiendo en un sistema de carrera, ya sea en la empresa privada o en la empresa pública. Vamos a hacer la primera pausa comercial porque me imagino que de las personas, muchas personas que nos están viendo en este momento, algunos dirán, ¿cómo es eso, verdad? ¿Se puede crear empleo por decreto legislativo? ¿Se puede crear empleo desde la Asamblea Legislativa? ¿Por qué los diputados vienen a hablar de crear empleo desde la Asamblea Legislativa? Hay que explicar cómo es este proceso, sí. Claro, porque las leyes pueden favorecer, digamos, la inversión pública, por ejemplo, la inversión privada, y desde ahí, de alguna manera, se viene ya generando esa dinámica para crear empleo. Pero vamos a hacer la pausa comercial, regresamos en breve. Corrupción, derrotar el crimen organizado, y en este caso la corrupción, que es su hermano gemelo, es clave para despertar confianza y generar empleo. Otra medida importante, el tema del crédito. Legislar para la apertura de líneas de crédito, para la micro, la pequeña y la mediana empresa que plantea Mauricio Funes. Ahí, por ejemplo, ¿cómo hay que hacer esto? Vamos a ver, ¿cómo está el sistema financiero público? El BMI, que prácticamente lo han ido descapitalizando, no cumple su papel. El banco hipotecario, que está sin liquidez, está paralizado prácticamente. El banco de fomento, que lo descapitalizaron de la manera que ya sabemos. Y el FOSAFI, que lo convirtieron en una huesera que no. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, se está haciendo un estudio para ver cómo se puede consolidar esto. Y el otro punto es cómo le inyectamos cierta liquidez para que progresivamente, gradualmente, se le pueda ir ofreciendo el crédito para los sectores que generan empleo. Este es otro punto. Ahora, claro, lo que decía, todo esto, o muchas de estas cosas se hacen reacomodando o viabilizando nuevas leyes en la Asamblea Legislativa. Ah, claro. Te preguntaba por los críticos, ¿no? Por aquellos que han de decir en este momento, bueno, si se puede generar empleo desde la Asamblea Legislativa. La política económica ¿De qué política económica es una política pública. La política pública necesita una institucionalidad y una legalidad que la apoye. En este caso, por ejemplo, en la parte de cómo sustanciar, de cómo financiar esto, justamente se requiere una reforma fiscal para el desarrollo. ¿Y dónde se aprueba la reforma fiscal? La propone el Ejecutivo, pero la aprueba la Asamblea Legislativa. Entonces, esos elementos hay que tenerlos absolutamente claros. Otro punto clave es una nueva ley de hidrocarburos que imprima una razonable regulación al mercado de productos, precisamente para que 3 o 4 compañías no estén esquilmando a la economía, porque eso cierra empleos. Entonces, esa permisividad y esa complicidad con el Estado, eso debe terminar. Otra medida, legalización de tierras. Hay que darle confianza, señores, hay que darle confianza a la inversión extranjera, pero también hay que darle confianza a los productores nacionales. Este régimen ha bloqueado la legalización de tierras. Esta es una prioridad para darle confianza al sector productivo agropecuario. Otro punto, presupuesto, por ejemplo. Hay que reorientar la estructura presupuestaria para que el Estado invierta más. ¿Qué ha pedido? Incluso ANEP, me parece, y otras entidades, que el gobierno no siga retardando la inversión pública, porque se ha castigado y se ha cerrado y se ha disminuido la inversión pública. Entonces hay que ir elevando gradualmente la inversión pública, y el endeudamiento externo no puede ser principalmente para mantener la actividad de la burocracia. El endeudamiento externo en una sana finanzas públicas debe ser precisamente para la inversión que apalanque el desarrollo humano y que apalanque la economía. Eso es parte del cambio que tiene que ir. Déjame hacer la pausa comercial de nuevo, Gerson. Vamos a regresar en breve. Quiero recordarles el correo electrónico. Hay otras medidas que tal vez Bueno, tendremos tiempo para hablar de ellas. romeolemos@tecnovisión.com.sb es el correo electrónico en el cual ustedes pueden participar en esta entrevista. Volvemos en breve.